bienvenidos a todos. Lo que decíamos, a nivel logístico, la sesión se está grabando. Vamos a mandar las presentaciones y el vídeo a los asistentes en los próximos días. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, si la podéis poner en el chat y así vamos un poco intentando cumplir los tiempos y al final de todo respondemos todas aquellas que podamos responder y si queda alguna pendiente podemos incluso conectar con los expertos que sea necesario. El webinar de hoy, como sabéis, hablaremos sobre resiliencia en el ámbito agrícola y sobre carbon farming. Intentaremos darle un punto de vista muy práctico, muy sobre el terreno y también muy económico en este sentido. Intentaremos darle esta visión para que no sea otro webinar teórico de carbon farming. Y como seguramente muchos de aquí sabéis, las reglas del juego en los últimos años están cambiando un montón, el mercado está evolucionando y además digamos que la responsabilidad del productor ya ha dejado de ser una opción y por lo que parece las últimas tendencias, sí, las últimas informaciones y las últimas tendencias de mercado dicen que producir de manera responsable va a ser, o si no es ya, una obligación intrínseca del productor, va a ser un requisito y tendremos que hacerlo sí o sí. Y no solo eso, sino que además demostrar que lo hacemos así de bien. Con lo cual vamos a intentar coger todo esto, todo este barullo, toda esta información y darle una vuelta. Bueno, yo no, los compañeros que ahora os presentaré le van a dar una vuelta al tema y a ver si podemos salir de aquí con un poco más de claridad. Así que es verdad que la Unión Europea y la Comisión Europea están apostando mucho por ello. Hace muy poquito, ayer o antes de ayer, creo que esta semana salió un nuevo reglamento sobre carbon removal y carbon farming. En mayo creo que es que se celebra la primera jornada de carbon removal y carbon farming en Bruselas, con lo cual allí se van a unir todos de expertos sobre la materia, con lo cual no es solo una tendencia, sino que es algo, una línea de futuro y un trabajo a futuro también. Así que bienvenidos a este primer webinar que organiza Certified Origins. Os pedimos perdón de antemano por cualquier problema técnico que pueda haber. Es la primera vez que organizamos un webinar y estamos súper emocionados con el tema y esperemos que sea muy interesante para todos. Súper breve, el programa que vamos a seguir, que no lo compartimos porque al ser una hora es muy, muy específico y iremos a hablar de cosas concretas. Primero de todo, a Ivano Asensa de Regenalia y consultor experto en la FAO, externo en la FAO, perdonad, nos va a dar un contexto normativo sobre qué paraguas normativo se está construyendo todo este castillo. Después, Luca Brena, desde Tersampulla, va a focalizar muchísimo más en el suelo como uno de nuestros mayores activos. Y en tercer lugar, Tristano Bacchetti de Radica nos va a girar hacia cómo monetizar estos esfuerzos por promover prácticas sostenibles. Para terminar, haré yo 2 minutos o 5 minutos de conclusiones con una perspectiva más de cadena de suministro y de valor de mercado. Y al final de todo daremos esta ronda de preguntas en caso que haya alguna cuestión en el chat. Así que nada, si cualquiera de vosotros creéis que me he dejado alguna información, por favor, feel free de representaros. Y si no, Ivano, adelante, la audiencia es tuya. Muy bien, muchísimas gracias, Marta. Gracias a todos y también por vuestro tiempo, disponibilidad. Para mí es un placer y voy a compartir pantalla para que empiece. Sé que tengo solo 10 minutos, pero voy a ser lo más eficaz posible con todo lo que voy a compartir. Primero de todo, en el ámbito de mi experiencia como tanto en el sector privado como el institucional, he trabajado en los mercados de carbono desde dos puntos de vista. La parte de mercados voluntarios de créditos de carbono y la FAO sobre lo que se define el artículo 6 del Acuerdo de París, pero no vamos a entrar ahí en los detalles para no daros demasiada información. Pero lo que concierne la parte de el mercado voluntario,
todo lo que se está desarrollando es muy, muy relevante para el sector agroalimentario, ehm, porque hay unos retos importantes, ¿no? Los agricultores, las cooperativas tienen muchísimas dificultades con aumento de costes, de falta de recursos, shocks climáticos debido a escasidad de agua y de falta de resiliencia ¿no? En los campos agrícolas. Entonces, lo que está intentando hacer la Unión Europea es con una solución que se define con la CRSF, que os voy a explicar rápido, brevemente, de buscar una manera de incentivar, como se puede definir con estos créditos de carbono, también subsidios o soporte financiero para ayudar la transición ecológica y a aplicar estas prácticas regenerativas que de un Perdona, lado, Cano, sí, perdona que te corte. ¿Puedes poner la presentación en modo sí, presentación así? perdón. Porque así se verá mejor. Gracias, gracias, sí, Genial, perdón. gracias. De un lado, entonces, sabiendo que hay un impacto importante, que es casi un tercio a nivel global de la agricultura en ámbito de emisiones, del otro, no se está haciendo mucho a nivel mundial y a nivel europeo. Y lo que está haciendo la Unión Europea con estos mecanismos que se conectan al Green Deal europeo, que os voy a explicar en un momento, desarrolla una solución que incentiva de manera económica y también con políticas europeas esta transición. Para transformar este problema no solo en un recurso económico para dar soporte, pero en resiliencia de mitigación y adaptación al cambiamiento climático. Cuando hablamos de mercados de carbono, no voy a dar por cierto que sabéis qué es un crédito de carbono o qué es un mercado de carbono. Entonces, intento siempre empezar desde la base y a qué equivale un crédito de carbono. Es siempre a una tonelada de CO2 que puede ser reducida, evitada o removida y se crean certificados que estén verificados por ente tercio, third party verification, como se define en inglés, para averiguar la adicionalidad, la permanencia de estos créditos de carbono y para que esa tonelada que puede ser reducida o removida, que efectivamente a largo plazo sea removida efectivamente, porque eso es una cuestión de integridad. No solo integridad ambiental, entonces asegurarnos que con sistemas de monitoreo se puede reducir o remover esa CO2, pero también desde un punto de vista claramente social y que ese incentivo económico llegue a los que implementen esas prácticas agrícolas. Hay distintos mercados, en este caso estamos hablando del mercado voluntario, donde se negocian estos créditos de carbono, que representan esta reducción o eliminación de gases de efectos invernadero. Luego hay tanto gobiernos como empresas en el sector privado que pueden comprar estos créditos de carbono para compensar sus emisiones y declarar contribuciones positivas al ambiente. Esos dos mercados, eso es muy importante hacer esta distinción. El voluntario es donde se intercambian estos créditos en el sector privado para compensar estas emisiones residuas. En el mercado regulado, que es para sectores de altas emisiones, en este caso no son créditos de carbono, pero se llaman allowances. Es una función de cap and trade, o sea, ponen un límite en el sector para no, para incentivar ese sector a reducir
las emisiones para no pagar estas cuotas. Entonces, en este caso específico, para vosotros estamos hablando, el enfoque es en el mercado voluntario, donde gracias a estas implementaciones y generación de créditos de carbono, se pueden vender al sector privado para que puedan compensar y vosotros recibir estos soportes económicos. ¿Cuál es el contexto normativo? Y aquí vuelvo un poco al escenario europeo, porque la Unión Europea tiene un objetivo muy claro, definido, de reducción y de remoción de la CO2, con un objetivo al 2050. Y gracias a este paquete también que se define como Green Deal europeo, intenta y desarrolla políticas europeas que llegan a los gobiernos para desarrollar estos mecanismos. En este caso es lo que se llama la Carbon Removal Certification Framework, la CRCF, que está ya aprobada desde finales de 2024, que define las metodologías, las áreas de intervención para poder ayudar en este caso específico en el carbon farming, las empresas agrícolas a recibir este dinero en cambio de intervenciones que van a reducir las emisiones en los campos. Entonces, gracias a eso, la Unión Europea sabe que puede también, es una manera clara de lograr sus objetivos europeos. Am, Cuando hablamos, sé que tengo solo unos pocos minutos, no puedo entrar mucho en los detalles. Ah, y también no quiero entrar mucho en los aspectos técnicos, pero de base quiero que os lleváis una información muy clara, sabiendo que todo lo que se está desarrollando por parte de la Unión Europea, de un lado, es algo que va a ayudar mucho los países en Europa, en este caso en España, pero es bien saber que hay un mercado internacional voluntario que ya está desarrollado desde hace más de 15 años, que está generando créditos de carbono. Entonces, no hay que esperar que este sistema esté aprobado, no aprobado, perdona, desarrollado del todo, porque el registro, de hecho, se va a activar en 2028. Pero en paralelo lo que están haciendo muchas empresas y aquí también en Italia tenemos varios proyectos, uno con Coldiretti, por ejemplo, para hacer proyectos pilotas y empezar a desarrollar estos proyectos para también demostrar a las empresas agrícolas que se pueden aplicar estas prácticas sin reducir la productividad, que pues, se puede demostrar una mejoría de resiliencia agrícola y de también impacto positivo en todo lo que se definen como los servicios ecosistémicos. Entonces, claro, salud del suelo, biodiversidad y lo más importante, que también a veces claro, no se habla mucho, es que este dinero también está llegando a las empresas agrícolas gracias a estos proyectos. Aunque hemos visto muchas críticas en los últimos años en proyectos de muy baja integridad, porque se hicieron con otros principios. Ahora el mercado se está moviendo sobre principios y mecanismos de alta integridad. Eso significa con sistemas de monitoreo robustos, sólidos, con mecanismos de compartición de los beneficios claros, transparentes, y tenemos ya varios casos estudios para poderlo demostrar. Entonces, ¿cuál es el rol luego cuando hablamos de los agricultores, en este caso también de las cooperativas? Porque uno de los problemas es la fragmentación, ¿no? No es un problema solo en España, pero casi os puedo decir en todo el mundo. Y los agregadores, los modelos de agregación aquí tienen un rol muy importante porque pueden no solo influenciar y controlar
todo lo que se puede gestionar y cómo está distribuida la filiera, las empresas agrícolas. Pero para ayudar a incrementar estas capacidades, entonces, de conocimientos, de herramientas, que de un lado van a reducir los costes de implementación. Del otro, reducir las emisiones y convertir estas empresas en un sistema más resiliente a largo plazo. Entonces hay múltiples beneficios, no voy a entrar aquí en los detalles. Os compartiremos, claro, esta presentación y nada, espero que haya sido claro por mí esta parte, lo siento por el muy poco tiempo. Pero si tenéis alguna duda, pregunta, quedo a vuestra disposición. Gracias. Y paso la palabra a Marta otra vez para que la pase a Luca o Exacto, Tristano. Vale. perfecto. Muchísimas gracias, Ivano. Sí, el siguiente es Luca de Tersan Puglia, que nos dará este punto de vista más de la agricultura, o sea, del suelo, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marta, y gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y voy a compartir mi presentación. No sé si podéis ver la primera slide, el suelo como activo. Perfecto, muy Perfecto, bien. sí. Perfecto, gracias. Entonces, me enfocaré sobre el suelo como activo, pero la verdad es que al día de hoy tenemos un problema gordo, es decir, la degradación de los suelos. Porque en España, al final del año 2025, prácticamente el 25% de los suelos agrícolas estaban en estado de degradación y este número subirá hasta el 30% en 5 años, en el año 2030. Hablar de suelos degradados es decir, hablar de erosión, compactación, impermeabilización, desertificación. Y este es el efecto. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las causas de esta pérdida de capacidad del suelo de reaccionar? Ese es el tema. La degradación de los suelos está relacionada a variables exógenas como fenómenos climáticos extremos, salinización de los suelos, la pérdida de sustancia orgánica y también el deterioro del microbioma del suelo. Entonces, este es un círculo vicioso que se autoalimenta. Cada año la situación empeora, pero tenemos que reaccionar. ¿Cómo podemos reaccionar? Por supuesto, utilizando muchas herramientas y una de las más importantes es esta, es decir, un compost. Hay compost de compost, esta es la verdad. Entonces vamos a ver ahora unas pequeñas sugerencias para poder identificar un compost de calidad. A la derecha de esta slide podemos ver una lista de características de un compost de calidad. Están todas relacionadas a la sustancia orgánica, que es un poco el corazón del compost. Entonces, un compost de calidad tiene que tener un alto contenido de ácidos húmicos y fúlvicos, mayor del 15%, una relación equilibrada entre carbono y nitrógeno, como mínimo un 12%. Tiene que tener un alto porcentaje de compuestos orgánicos como la glicinbetaína, que es una de las más importantes, porque permiten a las plantas de ser más resilientes al estrés ambiental, que es uno de los retos más importantes que estamos enfrentando. Además, un compost de calidad tiene una estructura coloidal que permite de modificar la textura del suelo y entonces hacer un poco un efecto esponja, es decir, mejorar la retención hídrica y reducir las necesidades de riego. También un compost de calidad tiene que tener un bajo contenido en cloruro de sodio porque uno de los problemas que afectan el suelo es la salinización. En la slide siguiente vemos otras características de un compost de calidad más relacionadas a los microorganismos. A la izquierda vemos las características de un compost de calidad a nivel de microorganismos, que son muy, muy importantes en la agricultura porque permiten de mejorar la fertilidad biológica del suelo. Ese es un tema muy importante. Hablamos muchísimo de fertilidad química del suelo, pero no se habla
lo necesario de fertilidad biológica del suelo. Permiten también de mejorar el plant growth promotion, es decir, el crecimiento de la planta, porque mejoran la absorción de nutrientes, porque desbloquean los nutrientes que están bloqueados en el suelo. Además, los microorganismos permiten de mejorar las defensas de la planta a través de la secreción de metabolitos y permiten de reaccionar a los parásitas de las plantas que están en el suelo. Último punto muy importante, nos enfocaremos en una slide. Los microorganismos, unos microorganismos permiten también de mejorar la calidad y la vida útil de los productos agrícolas. Entonces, la combinación de una sustancia orgánica de calidad y estable con microorganismos beneficiosos permite de conseguir un efecto muy, muy importante a nivel de restauración de la resiliencia del suelo. Por esto, cuando encontramos un compost con este perfil muy, muy valioso a nivel de sustancia orgánica y microorganismos, se habla de biofertilizantes. Y la utilización de un biofertilizante permite de dar la vuelta y permite de restaurar la resiliencia de los suelos. El efecto es un triple efecto agronómico a nivel de promoción del crecimiento vegetal, a nivel de inducción de resistencia al estrés abiótico y también a nivel de inducción de resistencia al estrés biótico. Estrés abiótico, es decir, estrés ambiental, estrés biótico, es decir, a nivel de patógenos. Y hasta ahora hemos hablado de los beneficios agronómicos. Hay también otros beneficios indirectos que están más relacionados a la salud del suelo, del medio ambiente y de los alimentos. Nos enfocamos ahora en los beneficios del suelo porque la utilización de un biofertilizante permite de mejorar la biodiversidad del suelo, de enriquecer el microbioma del suelo, entonces apoyar la planta en una mejor absorción de los nutrientes y una mejor gestión de los estreses ambientales. Hemos cuantificado el impacto a nivel de mejora de la biodiversidad y de mejora del microbioma del suelo relacionada a la utilización de un fertilizante a través de una colaboración con Biome Makers, que es una multinacional americana, creada por dos microbiólogos españoles de Valladolid y han generado esta herramienta que permite de analizar el suelo y ver el perfil microbiológico en el momento T+0, antes de fertilizar, de biofertilizar, y en el momento T+1, después de la biofertilización. Y hemos visto en una real con olivos, plantas de olivos seculares, que la utilización del biofertilizante ha permitido de aumentar el microbioma del suelo, más 80% a nivel de hongos y bacterias, mejorar los indicadores de biosostenibilidad del suelo de 34 a 59 y, muy importante, aumentar los microorganismos que desbloquean macro y microelementos muy importantes para las plantas de olivos como nitrógeno, fósforo y zinc. Y también han reducido muchísimo unos patógenos del suelo que afectan a los olivos como Fusarium, Armillaria, Verticillium y Rosellinia. No voy a hablar de temas de impacto a nivel de salud de medio ambiente, es decir, mejora de la huella de carbonio ni de carbon farming, porque Tristano se enfocará en este tema. Y me focalizo ahora en una última slide, es decir, cómo un biofertilizante permite de mejorar la calidad de los productos alimentarios, es decir, mejorar el perfil nutricional y metabolómico y en este caso también con una colaboración con la Universidad del Salento hemos demostrado cómo un biofertilizante permite de mejorar esta calidad del aceite utilizando una herramienta que es la resonancia magnética nuclear. Hemos visto cómo una real de una variedad italiana de coratina
biofertilizada ha permitido de conseguir un aceite virgen extra con un perfil nutricional mucho mejor de otro aceite con un areal fertilizado con fertilizantes minerales. Una mejora a nivel de más ácidos grasos poliinsaturados, es decir, los ácidos buenos, entre los grasas buenas, entre comillas, una bajada de ácidos grasos saturados, entonces una mejora del perfil lipídico con beneficios a nivel de colesterol y una muy fuerte, muy fuerte crecimiento de polifenoles y especialmente de tirosol, hidroxitirosol, es decir, polifenoles que tienen una propiedad antioxidante y mejoran la estabilidad oxidativa y térmica del aceite. Entonces permiten de preservar las características organolépticas del aceite y permiten de alargar la vida útil, la shelf life. Entonces, última slide y ya he terminado. Un compost de alta calidad, es decir, un biofertilizante, presenta características muy, muy concretas a nivel de sustancia orgánica y a nivel de microorganismos beneficiosos para la agricultura. Un biofertilizante de calidad aporta beneficios a nivel de crecimiento de las plantas, de resistencia al estrés biótico, patógenos, y también al estrés abiótico, es decir, el estrés ambiental. Y por esto un biofertilizante es una herramienta muy importante para restablecer la resiliencia de los suelos. Y además de beneficios a nivel agronómico, genera importantes mejoras a nivel de biodiversidad del suelo, mejora de la calidad de la producción a nivel de perfil nutricional y organoléptico y también a nivel de impacto ambiental, a nivel de huella de carbono y de carbon farming. Y por eso dejo ahora la palabra a Tristano para que pueda proseguir. Genial, muchísimas gracias, Luca. No, A no digo vosotros. nada más. Salto a Tristano y cuando terminemos ya comentamos. A ver, aquí estoy, ¿me oís bien? Perfecto. Si Y la puedes presentación, compartir, o sea, compartir, poner genial. estoy Perfectísimo. completa, ¿no? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, primero, gracias a ti, Marta, y a todo el equipo de Certified Origins para la invitación. Gracias a quien me ha precedido, Ivano y Lucas. Sobre todo Lucas, como ejemplo, eso del biofertilizante nos viene muy bien porque es un ejemplo de las prácticas, porque finalmente cuando hablamos de secuestro de carbono y oportunidades alrededor de ese tema, pues se concretiza en el campo a través de implementar ciertas prácticas. Y esta es una de las que se podría como financiar con ese mecanismo. Intentaré hacer también, como Ivano y Luca, un poco de didáctica para estar seguro que estamos todos en la misma página. Presento en particular qué oportunidades hay alrededor del mercado voluntario de carbono y de la propuesta que hacemos desde Radica. A ver si sale. Aquí va. Entonces, una definición general de la agricultura de carbono que creo que es importante tener en la cabeza. Con ese término nos referimos a un modelo de negocio que permite financiar la transición. Y subrayo transición hacia modelos de producción más sostenibles, entonces implementando prácticas más sostenibles. Es importante la transición porque casi siempre hay alguna pequeña excepción que se mencionarán a lo largo de la presentación, pero se trata de financiar un cambio. Entonces, quien se acerca a ese mecanismo tiene que aceptar o entender que estamos diseñando un cambio de prácticas, porque ahí es donde sirve la financia climática, es decir, quien paga o paga por esos créditos, por ejemplo, lo hace con la voluntad de decir, estoy promoviendo un cambio. Si no hay un cambio, no hay una financiación, con lo cual eso lo tenemos que tener claro en la cabeza. Entonces, ese modelo permite implementar prácticas más sostenibles, enfocada en particular al aumento de la reserva de carbono orgánico en el suelo. Eh, por lo tanto,
aquí nos fijamos en carbono, pero siempre importante y desde la perspectiva del agricultor, cuando se habla de materia orgánica en el suelo, eso se traduce en distintas direcciones, un suelo más capaz de reaccionar y de ser como de ayuda y de soporte al cultivo en sí, mayor capacidad de retención de agua, mejora de características físico-químicas del suelo mismo, con lo cual nosotros nos enfocamos en carbono y hablamos en términos de carbono, pero tiene varios co-beneficios que es siempre importante tener en cuenta. ¿Por qué os estoy hablando? Bueno, la propuesta de Radica nace desde la fusión, de alguna manera, de Alberami, que es una empresa pionera italiana fundada en 2021 y que ya está dando o financiando prácticas ahora creo la última eran ya más de 600 agricultores. Y la otra empresa es Esférico, que es una empresa de origen española que desarrolló y pone a disposición en esta fusión de su sistema de monitoreo del carbono. Entonces, esta fusión nace la intención de traer el modelo de negocio y el programa de carbono que Alberami ha validado en Italia, aquí en España, y lo hace con el nombre de Radica. ¿Qué ofrece Radica? Pues básicamente ayudamos a diseñar, implementar y monetizar prácticas agronómicas que resulten en un aumento neto de los beneficios para el agricultor. ¿Y por qué es importante entender beneficio? Porque claro, vosotros, quien está en el campo, sabe que, bueno, al final los resultados de la actividad tienes que tener en cuenta los costes, la capacidad, o sea, la producción, lo que finalmente es tu cosecha y lo que tiene para vender, y los ingresos, que normalmente en el sector agrícola siempre se han limitado al precio de venta multiplicado por el volumen que tú tienes para vender. Entonces, estas tres variables son las que tienes que considerar y el carbon farming, por supuesto, viene a generar nueva fuente de ingreso, con lo cual en la tercera vertiente los ingresos aumentan, pero como que hay que implementar prácticas, también pueden aumentar costes o pueden aumentar, disminuir producciones. Estos tres elementos. Y lo que nosotros venimos a hacer es acompañar en los casos específicos, en este caso estamos acompañando las cooperativas de producción de aceite, de olivos, de olivares, en encontrar la justa combinación para maximizar el beneficio teniendo en cuenta estas tres variables. Am, si hablamos de prácticas, para hacerlo muy, muy concreto y para que vosotros también veáis cuáles son las opciones reales, pues estas son, por ejemplo, las 11 prácticas actualmente en el programa de carbono de Radica que se financian gracias a esos mecanismos, porque sabemos científicamente que cada una de ellas tiene un impacto positivo en el carbono del suelo, en la capacidad de secuestrar y almacenar carbono en el suelo. Estas son prácticas que se conocen, que seguramente conocéis. Algunas ya se están aplicando, algunas se aplican de vez en cuando, algunas se financian a través de los que son los ecoregímenes o otros tipos de financiación que viene para financiar prácticas para por el respeto, la restauración de la naturaleza. Existen, se han probado. Siempre acordaros que hay que buscar ese cambio. Y si uno piensa, la primera es práctica de agricultura ecológica, es decir, finalmente todo lo que es intentar aumentar, enfocarse en el suelo, intentar aumentar la materia orgánica, todo entra. Pero esto es el estado exacto de las prácticas que lo hace muy práctico a la hora de comunicar y relacionarse con los agricultores, los miembros de las cooperativas. ¿Qué se puede hacer? Pum, aquí tenemos el listado de cosas que se pueden implementar y monetizar. Am, y aquí es importante entender una cosa, que
suma a lo que ya dijo Iván al principio. Existen dos caminos principales para monetizar las prácticas. Uno, que es un poco quizá la parte más conocida y famosa, que es con la generación de créditos de carbonos, que también ha sido un poco el foco y será del resto de la presentación. Eh, entonces, se puede monetizar creando créditos de carbono. Nosotros venimos, monitoreamos el impacto que tiene esta práctica, lo certificamos, decimos gracias a a la implementación de esto, este otro, se ha conseguido en esa parcela secuestrar tanto carbono en el suelo, esto genera créditos que vienen vendidos en el mercado voluntario, generan unos ingresos, estos ingresos, parte de ellos nosotros cobramos por agilizar todo ese mecanismo, pero 2/3 de ese valor llega al agricultor que ha implementado esa práctica. Eso es el mecanismo del offsetting de la generación de crédito. El otro mecanismo eh, es lo que se llama insetting y es básicamente es- se busca aumentar el valor de tu producción, es decir, el precio de venta. ¿Eso por qué? Porque imaginémonos dos productores que producen lo mismo, o aceitunas o aceite, si lo tienen transformado. O bueno, si este aceite entra en la producción de algún producto alimenticio, claro, quien compra estos aceites normalmente pues, se puede interesar simplemente en decir, vale, yo me da igual, son toneladas de aceite, compro uno u otro. Pues ahora, si ese aceite se ha producido con una menor huella, tiene un valor para quien compra. Entonces, es cómo transmitimos ese valor a quien compra. ¿Cómo le convencemos de que, mira, porque hemos hecho esto, hemos tenido este resultado, esa es la huella certificada de nuestro proceso? Entonces, lo que te vendo yo, que he implementado ciertas prácticas, tiene un valor mayor para ti. Y entonces se intenta trabajar para aumentar el valor o el precio de venta de los productos. Entonces, hablamos de carbon farming en ambos casos, pero son dos casísticas distintas por ciertas dinámicas, con lo cual es importante entenderla o más o menos entender cómo funcionan las dos para saber dónde ubicarse. Imaginémonos, esto no es blanco-negro porque nosotros estamos para apoyar y ver en cada caso, en cada cooperativa, en cada territorio, cuál es la situación y cómo poder generar el, el caso de negocio específico y adapto a esa situación. Pero por lo general podríamos imaginarnos tres tipos de agricultores: alguien ya un ecológico, regenerativo, alguien ya que implementa prácticas y además la certifica desde hace tiempo, alguien que está en transición o un agricultor convencional, por así decir, que emplea prácticas más extractivas. Entonces, abajo se puede ver los proyectos de offsetting, que son los que requieren el cambio sí o sí, van más dirigidos a quizá un agricultor más convencional que gracias a ese mecanismo empieza su transición hacia modelos más regenerativos. Para proyectos que ya implementa, ya son regenerativos, pues eso entra más en el setting. Si no lo están haciendo ya, nosotros tenemos herramientas para certificar el impacto climático en el secuestro de carbono de sus prácticas actuales y asociamos esa certificación a la producción, con lo cual generamos, como decía antes, o intentamos acompañar en generar precios de ventas mayores. Una pequeña nota para entender, porque lo que he dicho hasta ahora, espero, ha sido claro, es una oportunidad. Todo funciona si hay quien paga. Y voy a compartir 2 o 3 slides para dar una pequeña pincelada de lo que son los trends, bueno, las dinámicas actuales en el mercado, de distinta perspectiva. Primero,
de un poco la perspectiva también, añadiendo lo que dijo Ivano sobre el marco regulatorio, pues además de lo mencionado, hay otros que están en parte impulsando o haciendo sí que las grandes empresas, la corporation, la grande empresa, la industria manufacturera agroalimentaria, pues tenga que ponerse la pila y buscar reducir su propia huella. Y esto, por ejemplo, con la Directiva sobre el Informe de Sostenibilidad Corporativa, las grandes empresas están forzadas a declarar su huella, con lo cual hay un incentivo a buscar proveedores que le permitan reducir la huella, con lo cual eso es algo inacto y que está ocurriendo y son oportunidades que se desaprovechan si no se responde a esa demanda de reducción de huella. Las mismas grandes empresas se han marcado o participan en lo que se llaman, bueno, han definido sus propios objetivos de reducción. Entonces aquí hay SBTI flag, son como Science Based Target Initiative, se dan unos objetivos de reducción y para reducir, una vez que han abordado las emisiones derivadas de su propio proceso, la energía que utilizan para hacer funcionar los maquinarios, para las maquinarias, la gasolina para mover la flota. Una vez que esto lo tienen abordado, pues donde miran es en su cadena de suministro, porque entra en su huella general. Con lo cual, responder ahí también, o sea, y poderle enseñar, mira, estamos haciendo como agricultores, como cooperativas, estamos cumpliendo paso para reducir la huella, te permite acceder a oportunidades, venta mejor, mejor precio y eso en el último punto compra también así. Um, Datos generales. Aquí también una slide, una diapositiva. El caso de Italia, por ejemplo, aquí estamos hablando de un análisis que hemos hecho de quién son las empresas que más créditos de carbono están comprando. Hay 178 compañías italianas que lo están haciendo esto era una cosa para Italia. Han retirado unos 40 millones perdón, han retirado unos 40 millones de crédito en total, en el último año 10 millones, con lo cual eso del total el último año casi el 25%, con lo cual es una cosa que está creciendo, pero casi ninguno de estos créditos proviene de proyectos en Italia. Y en los mercados voluntarios, la cercanía y la territorialidad es muy importante. Es decir, lo normal es que es una gran empresa manufacturera española quiera comprar créditos a proyectos que tengan base en España. Es normal. Tiene tu cliente, tiene tu cadena de suministro, tiene tu negocio en un sitio y quiere enseñar que tu impacto lo está teniendo en ese sitio. Entonces, ofrecer créditos en España tiene un valor para las empresas españolas que otros que compiten con otros créditos en otros sitios claramente no tienen. Un último slide, lo termino también para no alargar mucho, sobre ese tema. Se está viendo que crece tanto el mercado de los créditos que se están vendiendo, lo que se entra en detalle retirando, que es como cuando lo cancela, cuando destruye el crédito para reducir tu huella de forma definitiva. De alguna manera esto es cuando retira ese crédito. Y también, en general, están subiendo los precios. Hay un movimiento en el mercado, como ya había mencionado Ivano, desde créditos de relativamente baja calidad, que hasta se pueden encontrar por unos pocos euros, las grandes empresas se están moviendo hacia créditos de mayor valor, porque detrás de un crédito de mayor valor hay más trabajo, hay más transparencia, más robusteza. Um, Tres casos para hacer unos ejemplos. Estos son empresas agrícolas que han entrado en el programa de carbono eh, de Alberami, de Radica en Italia, y son ejemplos de lo que podría ocurrir, de lo que ocurrirá
pronto con el mismo programa de carbono, así como lo estamos presentando en España. Una empresa como la de la izquierda, de unos 10 hectáreas, entró en el programa en el 2022. Desde entonces, pues ha podido monetizar, ha recibido algo más que 5.000 euros, es decir, una media de 270 euros a hectaro al año para implementar las prácticas. Y así otros casos. Y más o menos, como veis, los números siempre son por encima de los 200 euros por hectárea, con lo cual si la práctica se intercepta prácticas que tienen un coste de implementación menor, o que en general, porque muchas veces, vale, me muevo hacia el compost o el utilizo de un biofertilizante, claro, eso tiene un coste, pero a la vez estoy reduciendo el coste de la fertilización inorgánica, suele ser menor, entonces el neto es un poco más, pero con la ayuda del crédito, pues resulta que finalmente lo que se queda en el bolsillo es un beneficio. Em, y ahora, para cerrar ya y aclarar el proceso, lo que estamos llevando a España, hemos visto que hay dos caminos. El camino del insetting, es decir, monetizar prácticas que ya se están haciendo, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Uno tiene que decidir el camino. El camino de, estoy en la situación que mi cooperativa es puntera regenerativa, hace toda la práctica bonita. Ese es el camino de, venimos, te ayudamos, si ya no lo estás haciendo, a hacer sí que estas prácticas se le dé valor y se monetice con un aumento del precio de venta. El otro camino es la generación del crédito. Vale, para este segundo camino de la generación del crédito estamos lanzando el programa Radica aquí en España. Y ese es un programa de carbón, es decir, es un proyecto de cambio. ¿Cómo funciona? En general, es como nosotros diseñamos un proyecto de transformación, presentamos este proyecto a una entidad que tiene unos estándares, una metodología que certifica que efectivamente el proyecto que me estás presentando propone llevar un territorio, un conjunto de parcelas, de empresa agrícola, de cooperativa, lo que sea, desde la situación actual a una situación mejorada. Y esa transformación resulta que contribuye a secuestrar X miles de toneladas de carbono. Se presenta esto, el estándar lo ve, lo mira, dice, vale, creo que este proyecto va a conseguir los resultados previstos. Hay que construirlo, este proyecto. Y aquí es el recorrido para llegar a presentar este proyecto a final de año. Ahora mismo, y esta presentación es parte de ello, estamos haciendo una campaña para generar interés para aquellos actores que quieran sumarse y generar créditos. Después del verano pasaremos a una fase, hombre, no es que se interrumpe una, esto es un ciclo y vamos acompañando y siempre estamos disponibles a hablar y resolver dudas. Pero seguramente después del verano pasamos a una fase de atención personalizada donde los técnicos de la cooperativa, vamos a resolver las dudas, vamos a ver el modelo de negocio bien, cómo funciona, qué beneficio hay para los miembros de la cooperativa, para la cooperativa en general, que también lleva una parte del flujo económico que se genera, cuáles son las prácticas, cómo se hace el proyecto, se hace una formación especializada. También venimos a acompañar que vosotros podáis convencer a vuestros miembros de la oportunidad, cómo se hace, cómo se implementa esta práctica, cómo funciona, cuáles son los beneficios. Pues yo y mi equipo estamos, por supuesto, disponibles a venir ahí y acompañar. Hacia final de año, todo ese trabajo, básicamente se dice, ok, ¿quién participa? Y ahí hacemos un listado de quién participa y sobre ese listado diseñamos el proyecto específico. Y esto también implica hacer visitas de campo, hacer muestreo de suelo, definir, hacer una fotografía de la situación actual. Una vez que esta fotografía está hecha, se monta todo el proyecto, se manda a la certificadora que aprueba y nosotros a principios de 2027 empezamos. Esto es el programa de carbono de Radica en España. Y con esto estoy a disposición para resolver dudas y cualquier cosa. Muchas gracias.
Perfecto, gracias Tristano. Te iba a parar ya porque ya te había dado varios minutos de más, ¿eh? Vale, pues súper breve. Comparto yo un segundo. Por aquí. Venga, compartir. La haré, la intento hacer súper mega breve para ver si nos quedan 2 minutos. Espero que la veáis bien. Vale, básicamente hemos visto un poco la visión general a nivel de normativa, a nivel de suelo, algo muy práctico de por qué una de las prácticas de regenerativa es beneficiosa también a nivel de producto incluso y la parte más económica, cómo podemos monetizarlo. El mensaje que os quería dar a nivel de cadena, sí, a nivel de cadena de suministro, es que este cambio, esta transformación de la que hablábamos al principio, empezó quizá apareciendo una tendencia o una moda, pero hemos visto cómo la normativa está empujando hacia allí. El consumidor o nuestros clientes, antes que el consumidor, lo ven ya como una responsabilidad del productor el hecho de hacer esta transformación, por lo tanto es una obligación. Y por un lado tenemos la presión normativa y por otra la presión de los clientes, de los grandes, en nuestro caso de las grandes empresas de distribución. Esta normativa nos está haciendo a todos, también a estas grandes empresas de distribución, marcarnos unos objetivos y requiere que todos estos prácticas que se llevan a cabo y estos resultados que se obtienen se transmitan con mucho rigor y con muchísima transparencia. Esto es una presión que va bajando, con lo cual va primero a los grandes retails, que como veis han hecho muchísimos de ellos unos compromisos públicos que focalizan además muchos de los esfuerzos en su abasto 3, o sea, su cadena. Y estos compromisos públicos han generado también una serie de regulaciones de qué y cómo se comunica, que se han puesto las pilas desde la Unión Europea para que estas empresas no vayan comunicando que son súper verdes y después por detrás no se haga lo que toca. Esto lo cogemos, esta presión normativa y esta presión de tendencia, la cogemos en la cadena y no tenemos otra que verla como una oportunidad. La vemos como una oportunidad, intentamos colaborar porque sin colaboración de todos los actores no va a haber una transformación real y la única manera de hacer esto es incorporando prácticas, incorporando cambios, incorporando nuevas visiones, como puede ser el carbon farming, en la estrategia de la empresa. En este caso, como veis, incluso el World Bank Group publicó ya información sobre esta llamada agricultura inteligente. Se están haciendo estudios sobre carbon farming en la Mediterránea específicamente. Tenemos Probable Futures, por ejemplo, que hace un análisis de escenarios a futuro que ninguno de ellos es del todo favorable. Entonces, necesitamos recuperar esa resiliencia. Antes, creo que ha sido Luca que ha hablado de recuperar la resiliencia del suelo porque no vamos a renovar el suelo, no vamos a cambiarlo. En realidad el suelo hace muchos años ya era resiliente. Bueno, por las prácticas de los últimos años y de las últimas décadas, nos hemos cargado un poco a ese equilibrio, a esa resiliencia, y ahora lo único que necesitamos hacer es cambiar la estrategia, cambiar el chip y trabajar en favor de la naturaleza en lugar de en contra, reforzando los activos que tenemos. En el caso de los agricultores, los activos son el suelo primero de todo. Por supuesto, el agua, energía, pero el suelo es nuestro mayor tesoro. Y para nosotros que estamos en medio, con la presión del cliente pidiendo datos, pidiendo que seamos más responsables, y los agricultores, que son nuestros socios y nuestra compañía, nosotros lo que queremos es ir de la mano, aumentar la resiliencia y buscar maneras de apoyar este cambio y esta transición, de manera que aumentemos la resiliencia de toda la cadena, que como marca aquí al final hay muchos riesgos. Aquí veis el reporte del World Economic Forum del año 23, en la que ya se apuntaba como riesgo digamos, la cadena de aprovisionamiento de energía. El del año pasado ha cambiado y ha ido directamente a eventos extremos meteorológicos, entre otros riesgos. Entonces, lo que necesitamos hacer es, estos riesgos van a estar, vamos a cogerlos, vamos a prepararlos, vamos a intentar, por supuesto, reducir el impacto que van a tener, pero en caso que tengan este impacto, vamos a
movernos y prepararnos para poder recuperarnos rápido después. Y solo así, y haciéndolo de manera combinada en colaboración de toda la cadena, es como realmente vamos a conseguir un seguro para muchos años de nuestras empresas y de toda la cadena. He ido súper rápido para no robaros más tiempo. No sé si intento dejar por aquí. Estamos justo on time. No sé si hay alguna pregunta, si alguien quiere saltar directamente con el micrófono, escribirlo en el chat. En caso que no, bueno, si no, voy haciendo. Mira, genial, muchas gracias Ángel. Hago una pregunta rapidísima. Tenéis exactamente 30 segundos cada ponente para decirme cuál es el primer paso que puede dar un agricultor o una cooperativa para hacer esta transformación que estábamos viendo. Si quieres, mira, Ivano nos ha tenido que dejar hace unos 10 minutos, me ha comentado. Lucas, si quieres, empieza tú y después Tristano. 30 segundos. Vale, mi enfoque es el suelo, entonces yo creo que hay prácticas sostenibles a nivel económico y medioambiental, es decir, una sustitución parcial de los fertilizantes minerales con buenos fertilizantes orgánicos. Genial, gracias. ¿Y Tristano? Por mi parte, es desde la perspectiva de la agricultura y la cooperativa, estas tres variables, costes, producción y ingreso, hay que encontrar el equilibrio que genera los mejores beneficios. Nosotros acompañamos desde maximizar la parte de los ingresos, aumentar precios y generar nuevas fuentes de ingresos, pero es sentarse y ver cuál es la solución adecuada al contexto específico. Nosotros estamos a disposición. Totalmente. Muchísimas gracias. Perfecto. Como hemos dicho, vamos a pasar las presentaciones, vamos a pasar el vídeo. Tendréis los contactos en las presentaciones tanto de Luca como de Tristano y la nuestra la tenéis, por supuesto. Si os ha quedado alguna duda y no podéis conectar con ellos, nos la hacéis llegar a nosotros y nosotros os ponemos en contacto. Y muchísimas gracias, tanto a los expertos que nos habéis acompañado como a todos los que os habéis conectado. Nos ha hecho muchísima ilusión poder realizar este webinar y esperamos que os haya sido muy, muy interesante. Muchas gracias.